Bien, continuando con los grupos de la pestaña Inicio, vamos a ver el grupo Alineación. En este caso ya tenemos definido un ejemplo. Vamos a seleccionar esta celda y como podrán darse cuenta, aquí se habilitan estas opciones. Directamente cuando nosotros vamos a seleccionar por ejemplo una sola celda, este botón, si se dan cuenta, no se resalta. Mientras que si yo le doy clic a un grupo de celdas combinados, este botón tiende a ser un poco más visible. Y esto es porque me está indicando que aquí ya hubo una combinación de celdas. Entonces, por ejemplo, empecemos con lo básico. Si yo selecciono una celda, o en este caso un grupo de celdas, yo puedo venirme a la opción combinar y centrar. Combinar y centrar automáticamente va a dejar dos parámetros predeterminados. Además de combinar, va a alinear el texto en la parte inferior y lo va a centrar. Entonces, por ejemplo, si yo agrando esta celda acá, vamos a ponerle ejemplo. Si se dan cuenta, la alineación ya está en la parte inferior y está centrada. Entonces, en muchas ocasiones yo puedo seleccionar, por ejemplo, si ustedes ven las alineaciones que están en la parte superior, me va a permitir decirle en qué posición del alto de la celda quiero el texto. En la parte superior, en la parte media o en la parte inferior. Por otro lado, tendríamos en dónde quiero posicionar dicho texto. Si lo quiero, por ejemplo, alineado a la izquierda, en el medio, o alineado a la derecha. Tengo también otra opción que es la de seleccionar la orientación del texto. Por ejemplo, si yo quiero que el texto esté viendo hacia arriba, puedo crear esta combinación. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en este caso está combinado? Como pueden darse cuenta, vamos a regresar, están combinadas las columnas B y C. Pero si yo hago más pequeña la columna C, realmente no es que le esté quitando todo el margen correspondiente. Y de la misma manera, si yo solo selecciono la columna B, no es que le quite todo el ancho definitivamente, porque tengo dos celdas para poder trabajar. Encima de eso también tengo otro grupo de celdas combinado, y lo ideal sería que no trabajáramos con una combinación al momento de cambiar la orientación. Por ejemplo, si yo solo quiero esta celda, es más fácil poderla agrandar y modificar en cuanto a la dimensión que hacerlo con un grupo de celdas. Otra de las opciones que tenemos es el botón de ajustar texto. Por ejemplo, si yo en este caso vamos a agrandar acá, ejemplo. Si se dan cuenta, voy a agrandar el espacio de trabajo y aquí ya no se alcanza a leer qué tipo de texto tengo. Aquí en la barra de funciones o en la barra de fórmulas se van a poder dar cuenta de que sí me define qué palabra tengo yo realmente. Miren, si selecciono esta, me dice ejemplo. Si selecciono esta, me dice el número total de caracteres que va a tener la palabra ejemplo. Si por otra parte yo lo de ajustar texto, entonces me va a ajustar todo el texto en las proporciones que yo tengo divididas para las celdas. Por ejemplo, si yo agrando esto, entonces me va a permitir ver más contenido y ajustar el texto de manera que siempre esté visible, en la medida siempre de lo posible o de los parámetros que yo ya tengo definidos. Otra de las opciones que tenemos también acá es que podemos combinar y centrar grupos de celdas. Por ejemplo, seleccionamos este grupo, pero acá lo que vamos a hacer es darle clic a la pestañita de acá y dar clic donde dice combinar horizontalmente. Aquí vamos a darle aquí un pequeño resaltar a los bordes para que se puedan dar cuenta que la combinación que hizo fue horizontal, es decir, que me combinó las columnas pero no me combinó filas. Tenemos opciones también como combinar celdas, por ejemplo. Bueno, esta es la opción más sencilla. Si yo le doy combinar celda, me las combina. Si se dan cuenta, no me las centra. Simple y sencillamente agrega la alineación por defecto que es en la parte inferior, pero el contenido del texto siempre va a estar empezando a la izquierda. Y tengo la opción separar celdas, que lo que hace es quitar la combinación previa que yo incorporé.